Victoria estaba de pie junto a la cinta transportadora número 3 de recogida de equipaje, observando cómo las mismas maletas negras daban vueltas sin cesar como una meditación sobre los viajes modernos. A sus 54 años, había perfeccionado el arte de mimetizarse entre la multitud. Su blazer beige sobre un vestido rojo resultaba profesional sin llamar la atención. Su cabello castaño rojizo, peinado con sencillez, y toda su presencia diseñada para pasar desapercibida. Después de 30 años como contable corporativa y una década después de su divorcio, se había convertido en una experta en pasar desapercibida. Vio lo que creyó que era su maleta, la misma maleta negra genérica con ruedas que miles de otras. La agarró sin mirar la etiqueta y se dirigió hacia la salida. Tenía exactamente 45 minutos para llegar a casa de su hermana, al otro lado de la ciudad, antes de la cena a la que había prometido asistir. Detrás de ella, un hombre con traje oscuro permanecía inmóvil junto a la cinta transportadora, mirando el espacio vacío donde debería haber estado su equipaje. Victoria había recorrido la mitad del camino a casa antes de darse cuenta de la pequeña etiqueta de cuero que colgaba del asa. Su maleta no tenía etiqueta de cuero. Con el corazón encogido, se detuvo y comprobó el nombre grabado en letras doradas: Gabriel Thornton. Abrió la bolsa para confirmar su error e inmediatamente supo que no se trataba de un viajero común. Camisas caras aún envueltas en el plástico de la tintorería, una computadora portátil que probablemente costaba más que su alquiler mensual, cuadernos encuadernados en cuero y una pequeña caja negra que no se atrevía a abrir. Todo denotaba riqueza y una meticulosa organización. En el fondo, encontró un sobre de manila marcado como privado. Dentro había una fotografía que la dejó sin aliento. Una mujer hermosa y un niño pequeño, tal vez de 8 años, ambos sonriendo a la cámara. En el reverso, alguien había escrito antes Julia y Marcus. ¿Antes de qué?, se preguntó Victoria, mientras la mente de su contable ya maquinaba escenarios. Su teléfono vibró con un número desconocido. «Hola, aquí tienes mi maleta». La voz era profunda, pausada, con un matiz de frustración cuidadosamente controlada. «Maleta negra con ruedas, cinta transportadora 3. Lo siento mucho», dijo Victoria inmediatamente. No estaba prestando atención. «Yo tengo el tuyo, lo que significa que tú debes tener el mío. Puedo darme la vuelta ahora mismo». Hubo una pausa, luego un suspiro profundo. «Todavía estoy en el aeropuerto. Puerta B7, ¿cuánto tardas en llegar?» 20 minutos, tal vez menos. Esperaré. Victoria realizó un giro en U ilegal y regresó. Se olvidó de la cena de su hermana. Se sintió fatal por la confusión, pero también curiosa por este Gabriel Thornton, que llevaba fotografías previamente etiquetadas en su equipaje. Lo encontró sentado en una zona de embarque vacía, con su sencilla maleta a sus pies. Él se puso de pie cuando ella se acercó, y lo primero que pensó Victoria fue que parecía exhausto, guapo, probablemente de unos 40 años, con cabello oscuro y el tipo de porte que provenía de alguien que dirigía salas llenas de gente. Pero en sus ojos se reflejaba un cansancio que ninguna ropa cara podía ocultar. «Gabriel Thornton», dijo, extendiendo la mano. Su agarre era firme, pero no agresivo. «Victoria Hayes, de nuevo, lamento mucho la confusión. Estas cosas pasan». Echó un vistazo a su reloj. Un gesto que Victoria reconocía en innumerables ejecutivos con los que había trabajado a lo largo de los años, siempre pendientes del tiempo, siempre calculando el coste de cada momento. Intercambiaron el equipaje y Victoria debería haberse marchado. Debería haberse ido a casa de su hermana y haberse olvidado de todo este vergonzoso incidente. En cambio, se encontró diciendo: «Vi la fotografía». No pretendía husmear, pero quería asegurarme de que tenía el bolso correcto. La expresión de Gabriel cambió, un destello de vulnerabilidad cruzó su rostro antes de que volviera a aparecer la máscara profesional. «Mi esposa y mi hijo, ahora mi exesposa». La foto fue tomada hace 7 años, antes del divorcio. «Lo siento», dijo Victoria, y lo decía en serio. «No lo seas.
Era inevitable. Trabajé demasiado. Ella quería cosas diferentes. Nos distanciamos. La historia de siempre. Éxito empresarial y fracaso personal. Lo dijo con naturalidad, como si recitara un informe financiero en lugar de describir la disolución de su familia. Victoria reconoció ese tono. Era la misma que había usado para describir su propio divorcio, reduciendo años de dolor a un resumen conciso que mantenía las emociones a salvo bajo llave. Mi exmarido solía decir que me casé con mi calculadora en vez de con él, comentó Victoria, sorprendiéndose a sí misma. No estaba del todo equivocado. Pasé 20 años construyendo una carrera y me olvidé de construir una vida. Gabriel la miró con repentino interés. Verla realmente por primera vez. ¿Eres contable? Era. Me jubilé anticipadamente el año pasado. Ahora estoy tratando de averiguar qué viene después. Ella se rió, pero su risa sonó más triste de lo que pretendía. Resulta que no soy muy bueno en eso. Sigo organizándolo todo como si fuera una hoja de cálculo. Sigo planificando mis días en intervalos de 15 minutos. No sé cómo vivir. Algo en la expresión cuidadosamente controlada de Gabriel se resquebrajó. Me quedan 17 minutos antes de que llegue el servicio de recogida de mi coche. ¿Quieres tomar un café? Encontraron un rincón tranquilo en una cafetería del aeropuerto, rodeado de viajeros apresurados y los constantes anuncios de salidas y llegadas. Gabriel pidió un café solo. Victoria tomó un té que en realidad no quería. Y se sentaron uno frente al otro como dos supervivientes de la misma guerra. He llevado esa fotografía conmigo durante 3 años, admitió Gabriel, mirando fijamente su café. Mi terapeuta dice que no es sano que tenga que dejarlo ir y seguir adelante, pero lo conservo como un recordatorio de lo que perdí porque no pude dejar de trabajar el tiempo suficiente para darme cuenta de que mi familia estaba desapareciendo. ¿A qué te dedicas? Victoria preguntó con dulzura. Soy el director ejecutivo de Thornton Industries. Fabricamos equipos médicos. Muy importante, muy exigente, muy absorbente. Sonrió sin humor. Creé una empresa que salva vidas y perdí a mi propia familia en el proceso. Mi hijo apenas me habla ahora. Él tiene 15 años y yo soy prácticamente una desconocida que le envía tarjetas de cumpleaños y la manutención del niño. El corazón de Victoria latía con reconocimiento. Mi hija tiene 30 años. Vive en Portland con su esposa y sus 2 hijos. Los veo quizás 2 veces al año. Cuando me jubilé, me dije que tendría más tiempo para la familia, pero la verdad es que ahora no sé cómo ser madre. Siempre se me dieron mejor los balances que las relaciones interpersonales. ¿Lo saben? Preguntó Gabriel. Tu hija y tus nietos. ¿Saben que quieres estar más cerca? Nunca se los he dicho. Me temo que dirán que es demasiado tarde, que perdí mi oportunidad. Victoria quedó sorprendida de su propia honestidad. Ella no compartía estas cosas, ni siquiera con su terapeuta. Gabriel se inclinó hacia adelante, dejando al descubierto una vulnerabilidad que se ocultaba bajo su apariencia ejecutiva. He estado esperando una señal, dijo en voz baja. Alguna señal cósmica de que no es demasiado tarde para arreglar lo que rompí, para intentarlo de nuevo. Pero me aterra ser rechazado, pedir ayuda y que mi hijo confirme que soy exactamente lo que temo. Un padre que eligió el éxito por encima de la familia. ¿Y si la señal no es cósmica? Victoria dijo, con voz firme a pesar de los latidos acelerados de su corazón. ¿Y si simplemente se trata de una mujer que, por error, se lleva la maleta equivocada, obligándote a esperar en un aeropuerto y a tener una conversación sincera con un desconocido que entiende exactamente lo que sientes? Gabriel la miró fijamente, y Victoria vio el momento exacto en que algo cambió en sus ojos. Una esperanza frágil e incierta, pero real. Se suponía que debía volar a casa, ir a mi ático vacío, revisar los informes trimestrales y continuar con esta vida cuidadosamente mantenida que parece exitosa pero se siente vacía, dijo. ¿Y si en vez de eso llamara a mi hijo esta noche? Realmente lo llamé. No la típica reunión mensual de seguimiento,
sino una conversación real donde admita que me equivoqué y le pregunte si estaría dispuesto a dejarme intentar mejorar. ¿Y si mañana comprara un billete de avión a Portland? Victoria replicó, sintiendo que algo despertaba en su pecho, algo que había permanecido dormido durante años. ¿Y si me presentara en la puerta de mi hija y le dijera que quiero ser una abuela de verdad? Que quiero conocer los libros favoritos de mis nietos y estar ahí para ellos de maneras en que no estuve ahí para ella. Se quedaron sentados en silencio durante un momento. Dos personas que habían construido muros alrededor de sus corazones con hojas de cálculo y ganancias trimestrales, de repente ven una salida. Puede que sea demasiado tarde, dijo Gabriel. Pero su voz ahora denotaba esperanza en lugar de resignación. O puede que no, respondió Victoria. Nunca lo sabremos si no lo intentamos. El teléfono de Gabriel vibró. Su servicio de transporte había llegado, pero en lugar de levantarse inmediatamente, sacó su teléfono y allí mismo, en la mesa del café, llamó a su hijo. Victoria observó cómo la voz de Gabriel se quebraba mientras hablaba con el niño. Observé cómo años de compostura profesional se disolvían en emoción sincera. Ella le oyó decir, «Lo siento. Quiero hacerlo mejor. ¿Me darás una oportunidad?» Ella vio las lágrimas que Gabriel no se molestó en ocultar cuando su hijo dijo que sí. Cuando colgó el teléfono, Gabriel miró a Victoria con algo parecido a la admiración. Él dijo, «Sí». De hecho, dijo, «Sí, cenaremos juntos la semana que viene, solo nosotros dos». Victoria sacó su propio teléfono, con las manos temblando ligeramente. Le envió un mensaje de texto a su hija. «Sé que es repentino, pero ¿puedo ir a visitarte este fin de semana? Quiero ser mejor madre y abuela. Quiero intentarlo». La respuesta llegó casi de inmediato. «Nos encantaría. Los niños han estado preguntando por ti». Lo habían estado preguntando. Victoria no lo sabía. Ella había dado por sentado que su ausencia había sido aceptada, incluso preferida. Se había equivocado. Gabriel se puso de pie, pero en lugar de marcharse apresuradamente, sacó una tarjeta de visita de su cartera y escribió algo en el reverso. «Mi número personal. Me gustaría saber cómo le fue en su visita. Y tal vez, si te parece bien, podríamos tomar un café de nuevo algún día. No se trata de un café para establecer contactos ni de un café de negocios. Dos personas que están aprendiendo a ser humanas de nuevo». Victoria tomó la tarjeta, rozando sus dedos con los de él por un instante. «Me gustaría mucho». Se separaron en el control de seguridad. Dos personas que intercambiaron accidentalmente sus maletas, y de alguna manera, encontraron algo mucho más valioso en el intercambio. Victoria condujo hasta la casa de su hermana, pensando en señales y segundas oportunidades, en cómo a veces el universo interviene a través de simples errores que resultan ser exactamente lo que necesitábamos. Gabriel estaba sentado en el taller de su coche pensando en la fotografía que había llevado consigo durante 3 años, preguntándose si tal vez era hora de tomar una nueva, una marcada como posterior. Una que incluía a la familia que estaba decidido a reconstruir, y quizás, con el tiempo, a una mujer de mirada bondadosa que comprendiera lo que significaba elegir la vida por encima de los libros de contabilidad. A veces esperamos grandes señales cósmicas cuando la vida nos habla a través de pequeños momentos. Una maleta desordenada, una conversación sincera, un desconocido que ve más allá de nuestras fachadas cuidadosamente construidas hasta la soledad que se esconde debajo. A veces el amor no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a alguien que comprenda tu tipo particular de dolor y esté dispuesto a sanar junto a ti. Victoria había cogido el equipaje equivocado, pero al hacerlo, encontró exactamente lo que le faltaba: esperanza, conexión y el coraje para finalmente alcanzar la vida que había tenido demasiado miedo de reclamar. Y Gabriel, que había estado esperando una señal para volver a amar, descubrió que las señales llegan de formas inesperadas, entregadas por contables pelirrojos que accidentalmente toman tu maleta y te devuelven algo mucho más valioso. Permiso para ser vulnerable, para intentarlo de nuevo,
para creer que nunca es demasiado tarde para segundas oportunidades. Si esta historia te ha conmovido, dale a me gusta, compártela y suscríbete. Deja un comentario a continuación sobre alguna ocasión en la que un simple error dio lugar a algo significativo. Sus historias nos inspiran.